Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermanos. Buenas tardes a todos. Bendiciones. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos en el 1251 California Avenue, Suite 700, de la ciudad de Pittsburgh, California. Y los invitamos a que vengan a visitarnos. Los servicios comienzan, la escuela dominical a las 1:30, 2:30, servicio regular, y a las 3 de la tarde empieza la transmisión por las redes sociales. Los días miércoles a las 10 de la mañana, con nuestro hermano Jorge Berríos, estamos aprendiendo acerca del pueblo de Dios y el Israel de Dios. Los días sábados, con el pastor Ronnie Valladares, las grandes doctrinas de la Biblia. Anoche nos gozábamos aprendiendo acerca de la alianza. Amén, estuvo bueno eso. Y muy pronto vamos a resumir también los estudios de los viernes acerca de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Mientras mi hermano pasa con la canasta de las ofrendas, del privilegio de ofrendar para la gloria de Dios, quiero leerles rápidamente Génesis 1:31, y así dice la bendita y inerrante palabra de nuestro Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Si ponemos mucha atención, hermanos, el comienzo del capítulo 1 de Génesis, versículo 31, vemos cómo la palabra nos lleva a regocijarnos. ¿En qué? En la bondad y el poder creador de nuestro Dios. 7 veces, hermanos, en un capítulo, nosotros vemos cómo la Biblia viene y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Nos muestra cómo Dios, bendición hermano Manuel, hermana María, gloria a Dios, nos muestra la palabra, cómo Dios, después de haber creado todo, Él toma un tiempo para contemplar lo precioso de todo lo que había hecho, su obra. Él la observa, la examina y la aprueba. Y eso nos enseña que todo lo que Dios, nuestro Dios, hace, lo hace con excelencia, con amor y con una intención. La semana pasada yo les decía, hermanos, cuando el privilegio de las ofrendas, que la iglesia nunca debe de presionar o manipular a los miembros a dar. Tampoco nosotros, los creyentes, debemos de dar impulsivamente, porque hemos sido manipulados o porque nos sentimos comprometidos, ¿ok? Además, hermano, cuando nosotros damos, no es una clase de pago que le estamos haciendo a Dios, ni tampoco es una forma de impuesto. La razón que nosotros, los hijos de Dios, ofrendamos es porque reconocemos que todo lo que tenemos viene de Él. Y estamos agradecidos con el Señor de las grandes bondades que el Señor ha derramado en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, de lo bueno que has sido. Y ahora cuando nosotros damos, le estamos diciendo al Señor, Señor, queremos participar en la obra también. Y quiero también, Señor, tener un corazón generoso como el tuyo. Por esta razón, hermano, nosotros, el pueblo de Dios, damos. Y también, después de dar, también debemos de aprender a ser buenos mayordomos, como la clase ahora le estaba enseñando, de lo que Dios nos ha dado. Y también la iglesia tiene que ser responsable, un buen mayordomo, con lo que se colecta en la iglesia también. ¿Cómo no vamos a ofrendar, hermano? Para que la gente conozca, para promover, para que la gente conozca al Señor, se enamoren de aquel que creó todo y también que al final dijo en su palabra, bueno es en gran manera. ¿Cómo no vamos nosotros a sembrar en eso? Para que lo conozcan a Él. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias y a seguir orando principalmente por el hermano Rogelio, que está enfermito todavía, y aquellos que están enfermos también.
Y también vamos a darle gracias a Dios, hermanos, porque Él ha contestado muchas oraciones. Vemos a nuestro hermano Manuel, otros que han estado enfermos. También a la hermana Tania también pedía oración por el bebé Darian Mateo, que a su corta edad fue sometido a una cirugía bien seria y ella testificaba que el Señor está haciendo algo. Pero estamos orando, sigamos orando para que esta cirugía, que fue algo delicado, el Señor siga haciéndolo progresar, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. También vamos a seguir orando por Cindy, sus niños y por cada familia y matrimonio de esta congregación. Amén, hermanos. Si se puede poner de pie, vamos a orar todos juntos, pero antes de eso vamos a leer la palabra para después orar. Amén. El tema de hoy, pastores fieles, ovejas humildes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y así dice la bendita palabra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de vida. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esta es palabra de Dios. Y el pueblo dice: ven, háblanos, Señor. Bendito Rey. En el nombre que es sobre todo nombre, venimos en este momento dándote gracias, Señor, por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. Y sabemos, Señor, que nuestras vidas, Señor, están en tus manos. Sabemos que tu provisión, Señor, siempre está, Señor, cayendo sobre tu pueblo. Y te pedimos, Señor, que esta tarde nos escuche, Señor. Escuche las oraciones que levantamos delante de ti, Señor. Por sanidad, Señor. Por sanidad a aquellos que están enfermos, Señor. Ten misericordia, Señor. Pero también, Señor, por agradecimiento, porque sabemos, Señor, que tú siempre estás obrando, Señor. Y de antemano te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que pase siempre está bajo tu cuidado. Esta tarde, Señor, humildemente te pedimos que nos hables, Señor. Y yo, Señor, te pido, Señor, que me uses para hacer de bendición a mis hermanos y que el sermón, la palabra que va a ser compartida, Señor, sea de bendición para ellos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Pueden sentarse, hermanos. Pastores fieles, ovejas humildes. Tremendo esto, hermano. Si usted se pone a pensar en el trasfondo de esto, pastores fieles, ovejas humildes, necesitamos mucho que aprender. Amén. Estaba buscando una anécdota y encontré una que me gustó, que es la que voy a usar el día de hoy, pero se me vino a la mente algo que, si no recuerdo mal, les he contado a ustedes un montón de veces. Cuidado, ya los tengo aburridos. Es acerca de algo que aprendí recién convertido en la iglesia que asistía. Es acerca de una hermana que, tal vez los tengo aburridos, hermanos, pero sí les voy a contar de nuevo. Esta hermana, ella servía, era ujier, y ella, una vez la veo allá casi arrodillada limpiando los inodoros de la congregación, del edificio. Y me dice, hermano, me dice, aquí es donde se sientan los santos del Señor a hacer sus necesidades. Nunca se me va a olvidar. ¿Cómo se esmeraba esta hermana? Imagínense donde se sientan los santos a hacer sus necesidades. Amén, gloria a Dios. Ahora la anécdota que les voy a compartir, este pastor me llevó a recordar esa situación
Y este pastor también yo la asocié con algo que él experimentó con un hermano anciano de su congregación. Este hombre ya era de edad avanzada, pero él era el que llegaba siempre de primero, abría el templo, abría el edificio y no sé cómo le hacía, dice él, agarraba los ignarios y se iba y los ponía en cada banca. Él se aseguraba que cada banca tuviera los ignarios. Y después se iba a sentar y se ponía a orar. Un día, un miembro nuevo de la congregación, al ver al anciano, le hacía una pregunta. Hermano, le dice, ¿por qué hace ese trabajo? ¿Por qué hace ese trabajo? ¿No deberían hacerlo los servidores o aquellos muchachos más jóvenes que hay aquí? Dice que el anciano le respondió con una gran sonrisa y le dijo, yo no hago esto porque no haya quien lo haga. Lo hago porque quiero que cuando el rebaño entre, encuentre todo listo. Cristo se merece excelencia, no la importancia personal nuestra. Ese hombre, hermano, un anciano, no estaba buscando el reconocimiento, hermano. Tampoco pedía autoridad. Mucho menos los aplausos, la aprobación de la gente. ¿Sabe qué? ¿Por qué servía él? Lo servía con un espíritu, un corazón de humildad. Y esa es exactamente la clase de corazón que Pedro, o que el apóstol Pedro, describe en este pasaje que vamos a meditar el día de hoy. Cuando estaba preparando el mensaje, toda la semana estuve leyendo y hay una Biblia que me gusta a mí mucho, se llama la Biblia de Estudio, Herencia Reformada, se las aconsejo, está muy buena. Y entre las páginas, en Primera de Pedro, sale una lección acerca de lo que es la iglesia. Y utiliza el escritor Salmos 87:3. Salmo 87:3 dice, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, Selah. Ciudad de Dios, Selah. La expresión ciudad de Dios es una metáfora para hablar acerca de la iglesia. Cuando se dice la ciudad de Dios es para expresar la seguridad que encontramos nosotros, ¿a dónde? En la comunidad de los redimidos. Cercada de altas murallas y cerrada por puertas robustas, ¿verdad? Ciudad de Dios, cuando el salmista se refiere a eso, habla del estado exaltado donde la presencia de Dios mora entre nosotros. ¿Ok? Donde Dios, cuando nos reunimos como iglesia, Él viene a morar en medio de nosotros. Y nosotros le adoramos, desarrollamos nosotros hermandad entre nosotros. Ahora la palabra Selah es una expresión hebrea que se utiliza para señalar una pausa en la liturgia o en la música, como diciendo, atención, tomen su tiempo, mediten, piensen en lo que acaban de escuchar. Ciudad de Dios, ¿qué es la iglesia? La palabra iglesia se usa 112 veces en la Biblia de habla española y es una traducción griega de la palabra eclesia, lo que significa, o mejor dicho, esta palabra eclesia significa lo que es llamado fuera o asamblea, ¿ok? Eso es lo que somos nosotros. Y eso se utiliza de esa manera para marcar, y escuche bien, hermano, el lugar determinado donde Dios reúne a sus elegidos. Esos elegidos que Él ha decretado serán parte de su pueblo en todos los tiempos, en todas las naciones, en todas, hermanos, las culturas, ¿ok? ¿Sabe, hermano, que el origen de la iglesia es decreto de Dios? No es una que se reunieron un montón de hombres y dijeron, vamos a hacer. No. El origen de la iglesia comienza en el decreto de Dios. Por eso nosotros cuando vemos, mejor dicho, una unidad orgánica perfecta, hermano,
en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es perfecto eso, cómo Dios une, o el mensaje de unir, dice, a un pueblo en un solo lugar, que es su iglesia, donde nosotros aquí, hermanos, nos reunimos. En el Nuevo Testamento ya se mira más claro que el Señor Jesús habla de juntar a los judíos y los gentiles, y como estamos aprendiendo días miércoles, para formar el Israel de Dios. El verdadero Israel de Dios, ¿ok? Ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que declara el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9. Eso somos nosotros. Y eso ha sucedido desde el antiguo, el nuevo, hasta que venga el Señor Jesucristo. Por tanto, existe una continuidad perfecta, hermano. ¿Ok? La iglesia bajo la ley y la iglesia bajo la gracia. Ahora, cuando decimos la gracia, estamos hablando del evangelio. Pero ¿sabe qué, hermano? El propósito sigue siendo el mismo, hermanos. ¿Y cuál es ese propósito? Testificar acerca de la gloria de Dios, su bondad, su misericordia, su gracia. Y eso, hermano, es para dar esperanza y que el consuelo esté centrado en la lealtad de Dios, en la justicia de Dios y en el poder de Dios. Eso es lo que significa la iglesia. Ahora, la diferencia entre las cosas anteriores, lo que sucedió en el Antiguo Testamento, esas eran ejemplos terrenales o temporales que fueron reemplazadas por las cosas más verdaderas, espirituales en el Nuevo Testamento. Esas cosas son espirituales, son celestiales y ¿sabe qué, hermanos? Son eternas. ¿Y por qué? Sí, porque fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo quien cumplió la ley, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y resucitó para que el beneficio de la iglesia, como diría Pedro, fuéramos nosotros recibirlo para siempre. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros leemos la primera carta de Pedro, notamos algo, que en los primeros 4 capítulos, ¿qué es lo que hace el apóstol? Nos enseña cómo en un solo cuerpo y personalmente soportar las tribulaciones. Cómo debemos tener esperanza en medio de la tribulación. Y lo hace basado en recordarnos que el propósito del sufrimiento está en los planes de la providencia de Dios. No es nada que a Dios se le ha salido fuera de control. Para más, dice, el sufrimiento en la providencia de Dios es una herramienta para formarnos y sobre todo para juntarnos, hacernos uno. ¿Ok? ¿Y para qué el Señor tantas cosas que hace para juntarnos? Para ser efectivos. Para ser efectivos, hermano. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir su propósito glorioso en nosotros, en su pueblo. ¿Sabe, hermano, que a veces los cristianos cometemos un error y reducimos simplemente la relación, ser cristiano, como una relación personal con el Señor? No queda ahí, hermanos. Esa es una manera incorrecta de entender lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Sabe, hermano? Ser cristiano es verdad, es tener una relación con Dios personal, sí, correcto. Pero ¿sabe qué? Ser cristiano es pertenecer al pueblo que Dios ha escogido, reunir en un solo lugar. Por eso todos los cristianos deben de reunirse en el día del Señor. Y debemos reunirnos, ¿para qué? Para escuchar el consejo de la palabra, que es el que nos va a ayudar a crecer en hermandad. Y el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2:5, somos nosotros pequeñas piedras para aprender a nosotros a llevarnos, ir construyendo un edificio. Y la base de todo está en 1 Pedro 2:7, que Cristo es la piedra, el ángulo, dice. Ahí somos construidos todo, un poco de piedrita y vamos construyendo algo.
el Israel de Dios. Ahora que sabemos cada uno de nosotros como pequeñas piedritas o iglesias, pero que al juntarnos formamos la iglesia, aquí la pregunta del $1,000,000. ¿Cómo me debo de comportar yo dentro de la iglesia? ¿Y qué roles debemos de desempeñar cada uno de nosotros? No hay afuera, hermano, aquí adentro. Recuerde, somos parte de un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia, es la voluntad de Dios. Él ahí ha decidido congregar, reunir, llamar. Pero tenemos obligaciones, hay compromisos, cada uno de los que estamos aquí. ¿Y sabe qué es lo precioso, hermano, de esto? Es que la iglesia del Señor, hermano, sobrepasa el tiempo. Va aún sobre las culturas, sobre las razas. Y ese es el enfoque del apóstol Pedro al final de esta carta. ¿Y cómo comienza el capítulo 5, versículo 1? Hablándole a los ancianos. ¿Ok? ¿Cómo comienza? Capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ponga mucha atención, hermano. La palabra ruego en griego que se utiliza es parakaleo, que significa, él hace una rogativa, un clamor, ¿ok? Escuche bien, hermano. El clamor que el apóstol Pedro hace o él levanta es real y es digno de que todos nosotros pongamos atención, especialmente si usted sirve. Todos los que estamos sirviendo, hermano, debemos de poner atención a esta rogativa. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Todos aquellos que servimos dentro de la hermandad llamada iglesia. ¿Y cómo lo hace así el apóstol? Estableciendo un rol y los deberes. El primero, ancianos que están entre vosotros, y después dice yo anciano también con ellos, habla de el rol de un anciano o pastor. ¿Ok? Después viene y habla de que estos pastores, estos ancianos, son testigos del padecimiento de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahí podemos encontrar nosotros qué es ser un anciano, qué es lo que deben hacer estos ancianos, estos líderes dentro de la iglesia, cómo lo deben de hacer para culminar con la gran recompensa que recibirán estos por la fidelidad hacia Dios. Un rebaño está compuesto de un pastor y las ovejas. Amén. Por esta razón, un pastor sin ovejas no es un pastor. Punto. Y una oveja sin pastor no pertenece a un rebaño. Amén. Es lógico. ¿Qué indica eso? Sí. Que nos necesitamos los unos con los otros. Amén. Un pastor sin oveja no es pastor y las ovejas sin un pastor no son rebaño. Así que es un trabajo en equipo. En los cuatro capítulos anteriores, vemos al apóstol Pedro desempeñando el papel de pastor. ¿Y cómo lo hace? Animando al pueblo en medio de la persecución, animándolo en medio del dolor, animándole en medio de la necesidad. ¿Cómo lo hace? Sí, dándole aliento, esperanza y exhortándolos para llevarlos a una unidad. Y no solamente eso, sino que aprender a llevar las cargas los unos por los otros. ¿Y sabe por qué lo hace así, hermano? Porque todo eso es un reflejo o imitando a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Como Él, Señor Jesús,
vino y tomó todo, cargó todo. Nuestros pecados, nuestra miseria, y la llevó sobre él para nuestro beneficio. Ahora, volvamos aquí, estableciendo roles dentro de la congregación local. ¿Por qué es necesario eso, hermano? Para que todo marche de una manera correcta. Y no solamente eso, sino que marche bien y se cumple el propósito por el cual fuimos llamados todos los creyentes a ser parte de la iglesia. Anciano para los judíos era una posición de respeto, no era por la edad, hermano, que se les decía ancianos, sino por la sabiduría que estos demostraban, que mostraban a dirigir a la sinagoga local. Ahora, tomando ese modelo, que es un reflejo de la ley, de la iglesia en la ley, ¿cómo entran los ancianos en el nuevo pacto, en lo que es la iglesia? De la misma manera, tienen que hacer lo mismo. Pero ahora, entre las congregaciones cristianas locales, ¿y qué deben de hacer ellos? Cuidar, alimentar, guiar. ¿A quién? A los creyentes. Y ahí vemos nosotros muchos nombres que son intercambiables entre sí para escribir el privilegio de ser un anciano, ¿ok? Es un privilegio, hermano. Y no vamos a tocar eso esta tarde porque mi deseo esta tarde, hermano, sinceramente está centrado en lo que demanda la palabra de Dios a los ancianos y a las ovejas, porque hay responsabilidades en ambos, ¿ok? Ese es mi deseo. Algo que de los ancianos que estaba yo leyendo, meditando aquí, es el sentido grande que debe existir de compromiso personal con Dios. Es un gran problema, hermano, un compromiso, hermano. Y ese compromiso personal va de la mano con hacer el bien primeramente a los demás, cómo comportarse, pero también a la oveja se le exige algo. Como esas ovejas deben de comportarse también en su rol de creyente. Como ellos deben de responder primeramente ante Dios como parte del rebaño de Cristo que está siendo pastoreado por hombres falibles. Porque es un trabajo en equipo esto, hermano. Y meditando yo, y usted no me va a dejar mentir, hermano. El día de hoy existen muchos problemas. Existe un gran problema dentro de la iglesia. Cuando digo de la iglesia, hablo del liderazgo cristiano, hermano. Que nosotros necesitamos atender inmediatamente por la salud de la congregación y la salud personal de cada uno de nosotros. Muchos dejan de ser pastores, o mejor dicho, han dejado de ser pastores para volverse ahora celebridades. Se ha metido un espíritu de eso. La celebridad, el superpastor, el superungido. ¿Sabe, hermano, que cuando sucede, lo primero que hacen es demandar una obediencia ciega hacia ellos y no a Cristo? Y eso es una gran equivocación. Ahí nosotros podemos ver el orgullo, el espíritu de protagonismo, la ambición, la ansia de poder y el deseo de ser servido. ¿Sabe que todo eso, hermano, que son las características que el apóstol de la Biblia enseña de aquellos que servimos a Dios? Eso, hermano, reemplaza a la humildad, al ejemplo de humildad que el Señor nos dio. Al ejemplo de sacrificio. Y cuando eso sucede, ¿qué pasa? Están desechando el privilegio de servirle a Dios. ¿Ok? El apóstol Pedro entiende eso. ¿Y sabe por qué lo entiende? Porque él lo ha vivido en carne propia. Él ha vivido en carne propia las exigencias del ministerio, los peligros del servicio. Él lo sabe, el sufrimiento. Primera Pedro 4:13 lo dice. Él dice, gocémonos, dice,
cuando soy participante de los padecimientos de Cristo. Dice, servir a Dios no va a ser fácil, ni como oveja, ni como pastor. No va a ser fácil. ¿Sabe que esto concuerda con el mismo sentimiento que el apóstol Pablo tiene? Si usted lee Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El servicio va de la mano del sufrimiento, hermano. ¿Ok? Ruego, una vez más, para Caleo. Cualquiera que sea la palabra que describe el privilegio de servir como líder del pueblo, dice el apóstol, lo tienen que hacer con amor, paciencia, humildad. Y sobre todo recordando que las ovejas son del Señor primeramente. Amén. Y cuando el apóstol viene y le habla a los ancianos, les aconseja, si usted pone mucha atención a esta rogativa, no es una orden. Él no le está ordenando a ellos, tampoco les está imponiendo cómo deben de ser ellos. Y si usted se pone a pensar, Pedro, diría el católico, el primer papa, no hermano, Pedro, el apóstol Pedro, él tiene una razón válida de venir a exigirles, pero no lo hace. Sino que literalmente lo que hace es rogarles. Rogarles. ¿Y cómo lo hace también? Poniéndose al mismo nivel de ellos. Qué bonito cuando uno entiende lo que es servir, hermano. ¿Y sabe todo esto basado a qué? Porque él entiende y él da a conocer la razón. Testigo de los padecimientos de Cristo, dice. ¿Sabe que no hay nada mejor para el orgullo del corazón? O mejor dicho, la mejor medicina para combatir el orgullo y la soberbia que recordar lo que el Señor Jesús padeció. Y eso va para todos, especialmente para aquellos que sirven. La soberbia y la autosuficiencia es algo que todos liamos en el corazón. El orgullo. Pero ¿qué hace él? Dice los padecimientos de Cristo y hace una pausa y da un giro rápidamente, que soy también participante de la gloria que será revelada, dice. Imagínense. Como diciendo, va a haber sufrimiento, va a haber pruebas. Y estamos siendo moldeados para nosotros resistir todo. Pero ¿saben una cosa? Dice. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él fue el que murió. Y Él lo demostró, dice, muriendo por nosotros. Entonces nosotros no creamos que la iglesia, que las ovejas, que la obra es de nosotros. Es de Él. Él solamente ha venido y nos ha dado el privilegio de que le sirvamos de mayordomos. Cristo. Participantes de la gloria. ¿Sabes cómo fue glorificado Cristo? A través del dolor, a través de la angustia, a través del sufrimiento, hermano. Así fue como el Señor fue glorificado y así fue como Él nos salvó. Pero cuando dice el apóstol que soy también participante de la gloria que será revelada, dice, Él da una esperanza, dice, ¿saben qué? Él padeció, es verdad, pero lo que está por venir es mucho mejor. Participantes de la gloria que será revelada. Ya nosotros que hemos leído la Biblia, inmediatamente nos tiene que llevar a Marcos 9:2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte y se transfiguró delante de ellos. Dice, escuche bien. ¿Quiénes iban ahí? Pedro, Jacobo y Juan. Cuando dice esa palabra, se transfiguró delante de ellos. Imagínense, hermano, la reacción que tuvieron estos 3 apóstoles de ver a Cristo enseñando toda su gloria. Pero fue algo momentáneo, pasajero, rápido.
Esa gente quedaron deslumbrados, hermanos, con la boca abierta. Ahora, el apóstol le ruega a los ancianos que cuiden bien a las ovejas, que recuerden que fue Jesús el que padeció y que su padecimiento fue lo que nos ha dado la libertad y también lo que nos ha otorgado el privilegio de servirle, el privilegio ese. Dice, ¿saben una cosa? Sí, dice, vale la pena. Vale la pena. Porque cuando el Señor venga, aquello que pasó, esa gloria, ya no va a ser solamente pasajera, sino que va a ser algo que va a estar establecido para siempre y toda la eternidad. La recompensa final en su segunda venida. ¿Qué te da esperanza a ti, hermano? Como pastor, como servidor, como líder y como oveja. ¿Qué nos da la esperanza? De que lo veremos a Él tal como es. Y eso el apóstol viene y lo dice, ¿saben qué? Para animarlos, hermanos, hasta la cosa dura, pero que no desmaye tu corazón. Ahora nosotros, ¿cómo entendemos eso? Por medio de la predicación fiel del Evangelio de Cristo. ¿Sabe qué, hermano? Un creyente no necesita tener visiones, apariciones, no necesitamos eso. Solamente con la predicación fiel de esta bendita palabra podemos ver la belleza del Señor, su característica, lo que hace especial de Él, su fidelidad, su amor, su misericordia. El Señor Jesús en Juan 20:29 le dijo a Tomás, Tomás, ¿creíste? Porque me has visto, le dice. Y viene, dice después, bienaventurados, dice, los que no vieron y creyeron. ¿Cómo? Por medio de la predicación de esta palabra. Es más que suficiente. En su segunda venida, hermano, cuando nosotros le veamos a Él, a nuestro Señor Redentor, en toda su gloria, en todo su esplendor y en todo su poder, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Va a ser algo glorioso, hermano. Apocalipsis 1:7 dice, y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice. Cuando nosotros juntamos todo esto, sí, hermano, ahí es como que la palabra grita la necesidad de ser alimentados por la palabra, hermano. No por las experiencias, una vez más, no por visiones de hombres. Y el apóstol Pedro le dice a estos ancianos que han sido instituidos para ser líderes de las iglesias locales, les está diciendo, ¿saben qué? Apacentad la grey de Dios. Dice, aliméntenlos bien. ¿Con qué? Con la palabra, que es el alimento que todos los creyentes necesitamos escuchar. ¿Cómo apacienta un pastor a las ovejas? Con amor, pero con firmeza. Una firmeza así llena, basada en la gracia. ¿Ok? Mucha gente piensa que firmeza es gritarle a la gente, golpearlos, maltratarlos. No, es hablar la palabra de Dios claramente y guiarlos a ellos, alimentarlos. El alimentar, apacentar conlleva alimentar, exhortar, guiar. Y es una tarea muy grande y delicada, hermanos. Muchas veces será necesario llamar la atención a una oveja para que ésta recapacite de su pecado y se arrepienta. Amén. Hermanos, nadie nace aprendido. Amén. Y tampoco los pastores nacen sabiéndolo todo. Por esta causa el apóstol Pedro anima a los ancianos menos experimentados. Fíjense, este hombre está formando a los ancianos, pastores, ¿a qué? A esforzarse por crecer en un espíritu enseñable.
¿Usted creen que el apóstol Pablo lo dice así a la ligera? No. Él fue moldeado. Pedro fue moldeado. Pedro tuvo que ser moldeado, hermanos. Amén. Y en ese proceso también fue corregido. Como el Señor le hablaba a Pedro. Hasta le dijo, tú eres un diablo, le dice. Un proceso. Algo que a mí me da risa es como el apóstol Pablo corrige también al apóstol Pedro en la ciudad de Antioquía, en Gálatas 2:11, donde le dice, tú eres un hipócrita, dice, ahí vienen los de la circuncisión y tú te apartas de los hermanos, dice, para que vean que tú también. El apóstol tiene de dónde hablar. Él ha experimentado y ahora por eso él se baja y habla como uno de ellos. La exhortación es parte de apacentar la grey de Dios. ¿Sabe, hermano, que es algo bien delicado esto, hermano, sinceramente? Porque estamos liando con personas, ¿verdad? Con emociones, sentimientos, y a nadie nos gusta que nos encaren. Por eso el apóstol le dice a estos que la cuiden de ella. ¿Y cómo lo hacen? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Okay? Cuidado de ella, ¿qué significa? Los ancianos, pastores, líderes, como usted le quiera llamar, somos nada más que un mayordomo al servicio de Dios. ¿Ok? Somos mayordomos sobre los bienes y las pertenencias de Dios, que es su iglesia, su pueblo, las ovejas. Las ovejas son de Dios, le pertenecen a Dios y fueron hechas salvas para Dios, no para servirme a mí, ni al pastor Ronnie. No son de nosotros, tampoco son de una organización religiosa. Y si hemos entendido que somos mayordomos, debemos de cuidar de ellas, esforzándonos a alimentarlas correctamente, exhortándolas con gracia y guiándolas ¿a qué? A que encuentren la seguridad del redil. Ese es el trabajo de los pastores. Muy diferente ahora, ¿verdad? Porque, ¿cómo es que se llama la iglesia que dice el hermano? La casa del faraón. Todo el mundo trabaja para el pastor. No, hermano. No por fuerza, sino voluntariamente. La labor o el privilegio de servir de un anciano no debe venir de una decisión impulsiva o a la fuerza, ¿ok? Esto es algo que nosotros tenemos que notar. Si tú tienes en tu corazón, hermano, si tú deseas servirle a Dios, no debe ser una decisión impulsiva, a la loca, pues. Tampoco a la fuerza. ¿Sabe que servirle al Señor es una decisión voluntaria? Es una decisión voluntaria. Y eso lo podemos relacionar a la manera en que Dios decidió salvarnos. Fue voluntariamente. A Dios no fue una obra impulsiva, ni tampoco fue forzado. Él voluntariamente decidió salvarnos. Así también el que sirve debe ser voluntariamente el que desea servir. Por eso es que el llamado pastorear es un llamado personal que Dios hace a hombres específicamente. Pero ¿y qué pasó con las mujeres? Hermanos, así Dios lo ha determinado. Y no es porque el varón sea más especial que una mujer o cierto hombre sea más especial que otros hombres, sino porque Dios así lo ha decidido. Amén. Nosotros podemos leer en la prensa, en las noticias, cómo muchos pastores están cayendo. No sé, hay una estadística que al año 1000 y pico pastores dejan las iglesias, hermanos. Imagínense, hermanos, 1000 y pico de pastores.
Y es porque no han sido llamados por Dios. ¿Sabe, hermano, que cuando no han sido llamados por Dios, se toma el cargo de manera impulsiva, casi forzada? Y por eso resulta fácil dejar el ministerio. Hermano, el ministerio pastoral no es otra carrera que se debe tomar a la ligera y ya, hermanos, no. Es cierto. Es bonito servir, pero conlleva sus luchas, sus pruebas, sus cargas. Otra cosa, hermano, el obrero es digno de su salario. Pero el privilegio no es la fuente para hacerse rico. ¿Sabe que mucha gente busca el ministerio como fuente de ganancia? Por eso hay tantos escándalos monetarios dentro de las iglesias. Tampoco el ministerio es una posición privilegiada dentro de la sociedad, hermano. Y cuando nosotros pensamos todo esto, hermano, el púlpito debe ir de la mano de una práctica propia. También va la otra cara de la moneda, que son las ovejas. Así como el pastor sirve a Dios voluntariamente, así como el pastor se empeña en cuidar, en alimentar las ovejas para la gloria y obediencia de Dios, las ovejas tienen que sujetarse también en su rol de ovejas a los pastores por temor a Dios y no por conveniencia. ¿Sabe, hermano? Por amor. ¿Amor a quién? ¿Al pastor? No, amor a la obra, a lo que Cristo hizo por cada uno de ustedes. Hermano, póngase a pensar, hermanos, sinceramente, honestamente, hermano, ¿quién éramos nosotros antes que el Señor viniera a nuestras vidas? Serio. ¿Para dónde íbamos encaminados? A la destrucción final, eterna. Y el Señor viene, voluntariamente nos salva. ¿Cómo no nos va a animar y a ponernos a pensar, a honrar, no al hombre, sino que el privilegio que ejerce aquel hombre? Viene el apóstol, por eso le dice, hey, apacienten las ovejas, cuídenlas. Y cuídenlas, dice, no por conveniencia ni a la fuerza, que no sea forzado, sino que háganlo por amor, tampoco buscando qué obtener de ellas, sino que háganlo por el sacrificio, por lo que Dios hizo por ustedes. Eso es lo que los tiene que mover. Ánimo, pronto, y háganlo con gozo. Y el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Tremendo esta parte, hermano. Teniendo señorío. Hay pastores infalibles. Hay pastores que demandan la obediencia ciega, aunque estén equivocados. A ellos no les importa nada. Ellos son casi los que salvaron a la gente. La iglesia no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Amén. Viene el apóstol en el versículo 4, sí, y dice algo, meditando en todo lo que acaba de hablar, acerca del cuidado, que sea voluntario, no por ganancia deshonesta, está definiendo el rol de mayordomo, y lo dice de una manera más clara en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquel que es el dueño, dice. Aquel que es el dueño de las ovejas. Aquel que es el rey sobre ellas. Aquel al cual le pertenecen todas las cosas. Nosotros solamente las estamos guardando para Él. Eso es todo.
Pero dice también aquí, al final, dice, cuando recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ya vieron que yo necesito una corona, mi hermano Ronnie me dice el size para hacerle una. No, hermano, no se trata de eso. ¿Sabe lo que está diciendo aquí el apóstol? En la antigüedad, cuando los atletas en las competencias, ellos ganaban, no se les podía una medalla ni nada, sino que venían, hacían una corona de laurel y se la ponían sobre su cabeza, indicando que habían vencido. ¿Qué sucedía con esa corona que era de laurel? Se secaba, al tiempo la agarraban y la tiraban. Amén. Ahora viene el apóstol utilizando esa metáfora. Viene y dice, ¿sabe qué? Le dice, aquellos que han vencido, dice, sirviendo a Cristo de todo corazón. Aquellos que han vencido, dice, sirviéndole con humildad y obediencia. Cuando venga, dice, el príncipe de los pastores, dice, Él les va a poner, a colocar Él mismo una corona que no se va a marchitar nunca, dice. Men, qué precioso eso. Qué precioso eso. Incorruptible de gloria, dice. Un reconocimiento que viene directamente de las manos de aquel que es dueño de todo. Imagínense, hermano, el Señor premiando a obreros inútiles por servirle. Ahora, los jóvenes, igualmente jóvenes, versículo 5, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, los jóvenes. Igualmente, que el trasfondo de la palabra anciano no es para destacar la edad de la persona. Cuando dice los jóvenes, no se refiere a una edad, a la edad del individuo, sino más bien a su condición como creyente recién convertido. Pero también ahí podemos incluir a creyentes maduros que humildemente ellos voluntariamente se someten para crecer bajo el cuidado de los pastores. ¿Ok? No, ¿quién me va a enseñar? Ese me va a enseñar a mí. Hermano, todos estamos aprendiendo acá. Amén. Lo único que unos van un poquito más adelante que otros. Pero el propósito es que todos aprendamos y marchemos juntos, sumisos unos a otros. Así como yo le debo respeto a usted y debo cuidarlo a usted y debo orar por usted, usted también me debe respeto a mí y debe orar por mí también. Hermanos, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes qué es una expresión para mostrar que así como los pastores van a dar cuenta al príncipe de los pastores, las ovejas también le van a dar cuenta a ese príncipe de los pastores también? Y aquí encontramos esa palabra sumisión, que es la número 1 en el hit parade que no nos gusta. Sumisión. A nadie le gusta eso, ¿verdad? Encabeza la lista negra, puse yo aquí. Sumisión. ¿Sabe, hermano, que Pedro no demanda una sumisión por la fuerza, ni por conveniencia, sino una sumisión voluntaria en obediencia a Dios? Primeramente, ¿ok? Igualmente los pastores y las ovejas una sumisión los unos a otros. ¿Por qué? Por amor a Él. Sumisión. ¿Okay? A las mujeres especialmente no les gusta, decíamos la otra vez, ¿verdad? ¿Sabe, hermano, que el sujetarse, así como el dirigir, no viene de un sentido de inferioridad o de superioridad? No, hermano, es de entender el rol. Y todo viene basado en una humildad propia para entender las limitaciones que existen en uno y también humildemente entender los dones que también existen en otros.
Aquí es donde todos salimos ganando. El que sabe más, le enseña al que sabe menos. El que sabe menos ayuda al que sabe más. Y todo siempre para que marche la obra de Dios. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Amén. Todos estamos para aprender, hermanos. Todos estamos para aprender y servir a los demás. Todos. Si meditamos bien, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es tremendo, hermanos. Pónganse a pensar bien. ¿Y por qué yo voy a hacer eso? Yo. Excuse me, no. Hasta no ujieres que limpien. No, hermano. Aquí estamos nosotros para echarnos la mano todos. Amén. A mí a veces me pone, ¿cómo se dice? Cuando le digo al hermano José Luis y a la hermana Angélica, algo que ayudar. No, me dice el hermano José Luis rápidamente. Sinceramente me da cosa porque no estoy acostumbrado a eso. A mí me gusta andar limpiando y haciendo cosas también. Y no porque yo lo haga mejor, sino porque a mí me gusta servir, hermano. Y todos tenemos que tener eso. Hermanos, es nuestra casa. Son nuestros hermanos. Usted mira una basura, recójala, ayude. La unión hace la fuerza. Amén. Yo le doy gracias a Dios, hermano, por la gente que está ahí siempre presta a servir, hermano. Gloria a Dios que el Señor multiplique, ¿verdad?, las fuerzas de ellos y también levante más gente. Hermanos, entendamos algo. No necesitamos los unos a los otros. Amén. Y ya para terminar, siempre les digo lo mismo, ya para terminar y me extiendo 15 minutos más. Y sabe, hermano, que esto no es algo raro. Esto sucede siempre. ¿Sabía usted, hermano, que el capítulo 4, versículo 19, es el fin de la carta? Y el capítulo 5 solamente es como que el apóstol Pedro dice, ya para terminar, dice. ¿Ok? No es una expresión única. Ni tampoco un relleno, hermano, sino que es algo que sucede porque hay tantas cosas que hablar cuando hablamos de Dios que son beneficiar. Si tu corazón está lleno, usted tiene que hablar bastante del Señor. Amén. Y ahora sí, para terminar, la anécdota que utilicé al comienzo, hermano. Ese anciano que abría las puertas del edificio y que se esmeraba poniendo los inarios en las bancas. ¿Sabe qué, hermano? Esa es la respuesta del espíritu de esta enseñanza. No esperar que nos digan, sino actuar voluntariamente a hacer. ¿Ok? Y todo para la gloria del Señor. No para que me vean, no para que me aplaudan, no para que me reconozcan, no para que me den un no, sino que agradecido porque el Señor ha hecho en mi vida. Amén. Como que dijo el anciano, sonriéndole a aquel nuevo que le preguntó, ¿por qué hace eso? Deja que lo ujiere, deja que los jóvenes lo hagan. Y dice el viejito, mira, hijo, le dice, yo no hago esto porque no hay a quien lo haga. Lo hago porque quiero que cuando el rebaño entre, encuentre todo listo. Cristo merece la excelencia. Yo no busco la importancia personal. Aprendamos de ese anciano, hermano. Fíjese usted en los buenos ejemplos que hay dentro de la iglesia. Aquí hay muchos buenos ejemplos, gente que sirve. Ese anciano, hermano, no buscaba reconocimiento, tampoco autoridad. Hay mucha gente que sirve para que los reconozcan como el líder. No, hermano, tampoco los aplausos, menos. Solo servía con humildad porque él deseaba exaltar a Cristo,
a aquel que lo salvó. Amén. Vamos a orar. Señor bendito, humildemente, Señor, te pedimos que multipliques, Señor, esas actitudes, Señor, que a ti te agradan, Señor, de los siervos, Señor, que te han servido humildemente de todo corazón, que la multipliques en nuestro corazón también, Señor. Todos los que estamos aquí, Señor bendito, deseamos, Señor, honestamente y humildemente deseamos, Señor, ser, Señor, moldeados, Señor, por tu palabra, para servirte a ti con excelencia en la congregación, Señor, y a donde tú nos pongas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que no se trata de nosotros. No se trata, Señor, de los aplausos, no se trata, Señor, de reconocimientos, se trata de todo lo que tu Hijo hizo a nuestro favor, voluntariamente, Señor. Todo ese sufrimiento, Señor, que sufrió, que Él padeció por nosotros. Muéstranos, ayúdanos a valorarlo, Señor. Y esperar con una esperanza, Señor, viva, Señor, aquel momento donde nos vas a llamar a tu presencia o vas a venir y que nosotros vamos a ver la gloria, el poder, Señor, de nuestro Señor Jesucristo de una manera, Señor, visible, Señor. Ayúdanos, Señor, mientras eso sucede, a seguir adelante, Señor. Te pedimos eso en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús. Clamamos también por aquellos que nos están viendo en las redes sociales, Señor, que pongas ese mismo corazón también, ese mismo sentir en sus corazones, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia a través de la predicación de tu evangelio, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos, estamos despedidos.